le seguía diciendo. Vamos a la escritura, texto de Juan, capítulo 5, versículo 16. Seguimos con la serie Cruzando la Línea. Y vamos a estar hablando de la persona más importante, nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos al texto, Juan capítulo 5, versículo 16. Juan 5, versículo 16, ¿lo tienen todos? Y dice así: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Amén. Juan, el apóstol Juan, para introducción, en este capítulo nos va a enseñar una bomba que está a punto de explotar, una bomba religiosa. ¿Ok? En este capítulo, Jesús es la segunda vez que sube a Jerusalén. Usted recuerda que en el capítulo 2, Jesús llega a Jerusalén y entra en el templo. Y entonces él se enoja, derriba las mesas y comienza a hacer algo porque el celo de su padre le consumía. Entonces en esta ocasión, Jesús está en Jerusalén otra vez. Y llega al estanque de Betesda. Algo que me llama la atención del apóstol Juan es que no nos da muchos detalles. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, si usted se da cuenta, no nos dice específicamente a qué fiesta se refiere Juan. Habían 3 fiestas de los judíos: la de los tabernáculos, la Pascua y la de Pentecostés. Pero Juan aquí no nos indica específicamente qué tipo de fiestas estaba celebrando en ese momento. Tampoco nos explica acerca de si sus discípulos estaban ahí o no estaban ahí. Pero lo que sí nos afirma Juan en este libro, y lo más importante de este libro, es el propósito por el cual Juan escribe este evangelio. Mire lo que dice Juan capítulo 20, versículo 30 y versículo 31. Este es el propósito del por cual Juan escribe este evangelio. Y dice Juan 20, 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de Juan en el libro de Juan, valga la redundancia, es mostrar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido y por el cual nosotros podemos tener vida eterna. Ese es el propósito del libro de Juan. Pero Jesús cruzó 2 líneas en este momento. Por eso el título de este mensaje yo le he puesto: del estanque a la fuente. Del estanque a la fuente. Hay 2 líneas que Jesús cruzó en este momento en Juan capítulo 5. La primera línea que Jesús cruzó fue la del legalismo, la de la religiosidad. Si usted analiza los versículos, que no vamos a leerlos todos, simplemente voy a dar una narración. En el versículo 19, Jesús dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, Jesús estaba manifestando la autoridad que el Padre le había dado a Jesús. También él dijo que el que oía sus palabras y el que creía al que le envió iba a tener vida eterna, o tendría vida eterna, y no vendría a condenación. Jesús manifiesta su autoridad. También habla de que vendrá una hora en cual todos los que están en los sepulcros van a oír su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo
saldrán a resurrección de condenación. Jesús sigue mostrando cómo a través de Jesús se manifiesta la gracia del Padre. Versículo 36, Él dice: las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí y que el Padre me ha enviado. Jesús sigue manifestando que le ha sido dada la autoridad de parte del Padre. Pero llega un momento en que en este altercado con los religiosos judíos, con los legalistas judíos, les dice una palabra un poco fuerte y les dice: vosotros escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna. Jesús, en otras palabras, le estaba diciendo: ustedes estudian a profundidad las escrituras, pero esas escrituras dan testimonio de mí y ustedes no se dan cuenta de lo que ustedes están haciendo. Ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Por eso Jesús los enfrenta y les dice: yo no voy a acusarlos. Hay alguien que los acusará en aquel día. Es Moisés, porque Moisés escribió de mí. Jesús los confronta radicalmente, porque dice Jesús: porque si creyeseis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió Moisés. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús confronta el legalismo de una manera radical. Y me gustaría explicarle lo que significa legalismo. El problema y la primera línea que Jesús cruzó fue la del legalismo. El legalismo es la obediencia, es tratar de ganar el favor de Dios a través de la obediencia a un conjunto de leyes y normas. Eso es legalismo. Y el legalismo, algo más que hace, es que el legalismo exalta la ley por sobre la gracia. Ellos no estaban entendiendo eso. Jesús cruzó la línea del legalismo para tratar de salvarlos, pero ellos no quisieron ser salvos. Ellos decidieron hacer esto: nosotros no queremos la gracia, queremos vivir bajo nuestras obras, queremos ganarnos la salvación. Pero no se daban cuenta que ellos estaban hablando con el autor de la salvación, con Jesús. Entonces, esa línea fue la primera línea que cruzó Jesús, la línea del legalismo. Pero ¿se acuerda que el título se llama Del estanque a la fuente? ¿Usted recuerda? Ellos seguían estancados en el legalismo y estaban rechazando la fuente de vida eterna que les ofrecía Jesús. ¿No se le hace peculiar esto? Hay muchas personas que siguen haciendo lo mismo, pero eso vamos a tocarlo al final en la aplicación. Quiero hablarte ahora de otra persona, de la otra línea que cruzó Jesús. Y esa línea que cruzó Jesús para poder rescatar a alguien fue la línea del paganismo. Ustedes saben que durante el tiempo de Jesús, los romanos eran los que tenían la autoridad sobre esa área. Pero había una cultura grecorromana, hermanos. ¿Se acuerdan? Había una cultura grecorromana. Y cuando Jesús dice en el versículo 4, el versículo 3 dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Yo estaba estudiando esto, hermanos, y yo me preguntaba: ¿por qué Juan? ¿Cuál es el propósito de Juan al decirnos esto?
Esto es algo en lo cual el apóstol Juan está se me perdió un poquito, me distraje un poquito. ¿Cuál es el propósito de Juan de explicarnos esto? Es porque Juan cree que en ese momento, en ese estanque de Betesda, que valga la redundancia, significa lugar de misericordia o lugar de gracia. Juan nos está diciendo esto porque él cree que esto realmente acontecía, o simplemente nos está narrando lo que este hombre estaba haciendo en ese lugar. A mi punto de vista, hermanos, yo creo que Juan nos está narrando simplemente como algo explicativo. ¿Ok? Juan está explicando la razón, primero, del por qué este hombre estaba en ese estanque de Betesda. También Juan nos explica que había una multitud, cojos, paralíticos, ciegos, enfermos. Y mientras yo leía, hermano, y yo escudriñaba un poquito acerca de el área geográfica, me encontré con algo, hermanos. Me encontré que en el área geográfico los arqueólogos encontraron el estanque de Betesda. Es así, el estanque de Betesda. Igual como el estanque de Siloé, ¿se acuerdan? Juan capítulo 9. Me gustaría que pusiéramos la primera imagen, por favor, Hannah. Me gustaría enseñarle el estanque de Betesda. Esa imagen que usted ve ahí, al fondo, abajo, son las escaleras, las cuales las personas bajaban para llegar al estanque. Se creía en el cual podían ser sanos. Esas escaleras hasta el fondo abajo. ¿Ok? Ese es el estanque de Betesda. Arqueológicamente lo encontraron. Pasamos a la siguiente imagen. Ahora, esto es una imagen de lo que se cree, cómo funcionaba el estanque de Betesda. El estanque de Betesda tenía dos piscinas, una arriba y otra abajo. Si usted se da cuenta, la de arriba se llenaba y abajo hay un orificio negro que usted ve ahí. Por ahí salía el agua de la piscina de arriba para llenar la piscina de abajo, que es donde llegaban estas personas a ese estanque de Betesda. ¿Ok? Siguiente imagen. Esta es se le dice maqueta, de cómo se cree que pudo haber sido. ¿Se da cuenta que habla de pórticos la Biblia? Habla de pórticos y había una multitud. Multitud habla de mucha gente. Entonces, usted ve la piscina de arriba y la piscina de abajo. ¿Ok? Solamente una imagen. La siguiente imagen, por favor. La piscina norte, la piscina sur. En la piscina sur es donde estaban todas estas multitudes. Siguiente imagen, por favor. ¿Usted se da cuenta de esos escalones? En la cultura judía, habían unos lugares que se practicaba un ritual judío. En la cultura judía o en la religión judía, y habían escalones en los cuales se bajaba para poder practicar ese rito que los judíos hacían. Siguiente imagen, por favor. Mire, ahí están las dimensiones, por ejemplo, de una piscina olímpica, del que se cree era el tamaño de uno de estos estanques. Al lado está una piscina olímpica que tenía esa medida. Al lado está un campo de fútbol y en medio vemos la medida del estanque sur de Betesda. Entonces, ¿se da cuenta cuán grande eran estos estanques o estos lugares? Era casi de lo largo de una piscina olímpica y lo ancho de una cancha de fútbol. Siguiente, por favor. Por eso es que habla de una multitud. Ese es una foto real del estanque de Betesda, es donde bajaban las personas. Entonces, creo que ya se acabaron, ¿verdad? Esa es la última. ¿Sigue otra? Ya no. Esa es la última, ¿cierto? Ok, puedes quitarla, por favor, Hannah, gracias. Entonces, me gustaría explicarte qué es un estanque. Un estanque es una pequeña cavidad de agua.
natural o artificial que se usa para el riego de cultivos. Y se usaba para criar peces y a veces se usaba con fines ornamentales. También se usaba para nadar, pero en estas ocasiones se utilizaban para rituales judíos, pero también para otras cosas que vamos a ver en un momento. Eso es un estanque. No tenía vida, era artificial, simplemente el agua estaba ahí. Pero hay una gran diferencia en una fuente. Una fuente es un lugar donde brota agua que procede de una corriente. Esa es una fuente. Un manantial de agua que brota de la tierra. Esa es una fuente. ¿Se da cuenta que una fuente tiene vida? Pero un estanque no tiene vida. Un estanque no tiene vida. Entonces, este estanque de Betesda se cree, según algunos eruditos o arqueólogos, creen que este estanque de Betesda fue un lugar que se usaba para los ritos judíos, algunos, que en el hebreo se dice mikvah. Pero al analizar un poquito más, hay otras interpretaciones a la cual yo también creo que llegaría a esa, hermanos. Hay otras interpretaciones que tienen más sentido en cuanto al estanque de Betesda. Un ejemplo, en ese tiempo había un dios grecorromano llamado Esculapios. Y ese dios romano, grecorromano, fue extendido por los romanos. Ustedes sabían que los romanos comenzaron el sincretismo. El sincretismo es la mezcla de religiones. Eso es sincretismo. Y ellos lo comenzaron, los romanos. Entonces ellos se encargaron de divulgar a este Dios, entre comillas. Entonces, hay muy buenos motivos para creer que esta piscina estaba dedicada a ese dios Esculapios. Y ese dios Esculapios era un dios que se le conocía como el dios de la medicina y de la salud. Quiero que usted se ponga a pensar por un momento, hablando de este estanque de Betesda. Porque se cree que este estanque fue, dice en el siglo II de la era cristiana, el apologista Justiniano Mártir menciona de obsesiones populares con Esculapios entre sus contemporáneos, diciendo, él escribiendo en un libro, Justino Mártir, él dice: cuando el diablo trajo a Esculapios como resucitador de los muertos y sanador de todas las enfermedades, ¿no debería decir que en este tema igualmente él ha imitado las profecías sobre Cristo? Entonces, usted tiene un apologista en este momento explicando de lo que la gente creía en ese momento. El estanque de Betesda se cree y probablemente era un lugar helénico o helenista, hermanos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? ¿Usted se acuerda que en el capítulo 9 de Juan, cuando ese hombre es sanado de su ceguera, qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: ve y lávate, ¿a dónde? Al estanque de Siloé. Pregunta número 1: ¿por qué Jesús no le dijo a este hombre que fuera y se lavara en el estanque de Betesda? Si estaba ahí, ¿por qué no lo hizo? Porque Jesús sabía que ese lugar era un lugar pagano. Era un lugar pagano. Y entonces Jesús cruza una línea, otra línea, para llegar a un lugar pagano en donde se creía. Este hombre decía que estaba durante 38 años esperando recibir una sanidad. Y no pasaba nada. Y no tan solo él, habían otros. Pero en ese momento Jesús decide cruzar la línea del paganismo, la línea del sincretismo, en donde se creía que otras cosas, que un ángel, la Biblia nunca te enseña que un ángel tiene la autoridad para sanar. Solo Jesús. Solo Jesús. ¿Usted se da cuenta
de lo que Jesús hizo en ese lugar, en el estanque de Betesda? Había gente estancada en la creencia popular de que un agua se movía cuando en realidad era un hoyo debajo, que salía el agua, abrían las compuertas, se abría, hacía burbujas, se movía, y ellos creían que había algo sobrenatural. Este hombre no se había dado cuenta que estaba hablando con la fuente de vida eterna, con el hacedor de milagros, con el que daba la gracia. ¿Se da cuenta lo que Jesús hizo? Jesús cruzó la línea de las tradiciones, del legalismo, de la religiosidad, pero también de las creencias falsas. ¿Cuántos de nosotros no hemos salido de esos lugares? Pero sé que hay otros que aún siguen en esos lugares. Hay personas que siguen estancadas en sus creencias. Hay personas que siguen estancadas en su religiosidad. Hay personas que siguen estancadas en su legalismo. Y Jesús viene y te dice: yo cruzo la línea para salvarte, para sacarte de la ignorancia, para sacarte de tu enfermedad, para sacarte de tus cargas. ¿Qué tú vas a hacer hoy? Ese hombre llevaba tanto tiempo que dijo: es que no tengo nadie que me lleve. Había perdido toda esperanza de sanidad. Había perdido toda esperanza de poder ser sano. Pero Jesús solo dijo una palabra. Solo dijo una palabra. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. ¿Usted se da cuenta de las palabras, el poder en las palabras de Jesús? ¿Dónde usted está siendo estancado en su caminar con el Señor? ¿Dónde usted está poniendo sus esperanzas en su caminar con el Señor? Jesús está cruzando la línea en esta mañana y te está confrontando y me está confrontando. Si durante mucho tiempo posiblemente estás manifestando una apariencia religiosa, una apariencia de piedad. Posiblemente llevas enfermo muchos años y has puesto tu esperanza vana en ciertas cosas y no te has dado cuenta que el Maestro, el hacedor de milagros, el dador de la gracia y de la vida, está hablándonos en esta mañana. ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar en esta mañana? Hubo un grupo que totalmente rechazó al Mesías. A pesar de que veía las señales, a pesar de que veían que Él sanaba a la gente, que restauraba a la gente, decidió rechazarla. Pero hubo alguien que dijo: Señor, yo quiero ser sano. Yo quiero ser sano. Jenny, ¿podemos empezar? Y para terminar este mensaje, hermano, yo quiero invitarte a ti a que te pongas de pie y que medites por un momento. Jesús decidió cruzar la línea para poder rescatarnos. Jesús decidió cruzar la línea del legalismo para poder sacarte de esa idea de que la salvación es por obras. ¿Tú qué vas a decidir hoy? ¿Vas a decidir venir al estanque de Jesús, que es Jesús? ¿Sabe? En esos últimos momentos, algo que no comenté, pero se me viene a la mente. Cerca del estanque de Betesda estaba la puerta de las ovejas. Cerquita. Y sabe que esa puerta fue construida, fue la primera puerta construida en el libro de Nehemías. ¿Sabe por quién fue construida esa puerta? Por sacerdotes. El sumo sacerdote, dice Juan capítulo 10: yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas, dijo Jesús. En ese momento el sumo sacerdote estaba diciéndoles: por mí es que ustedes entran al Padre, pueden venir al Padre. Pero mucha gente no lo aceptó.
Mucha gente decidió seguir en sus creencias, decidió seguir en su rutina, decidió seguir en su religiosidad. Pero hubo otros hombres, otras mujeres que dijeron: Señor, yo estoy cansado de vivir una imagen religiosa. Señor, yo estoy cansado. Señor, ha llegado un momento en que esto es una rutina, es monótono lo que estoy haciendo. No tengo una relación contigo, que eres la fuente de vida eterna. ¿Qué decisión vas a tomar tú hoy? ¿Qué decisión vas a tomar hoy? Déjame decirte algo. Él quiere cruzar la línea. Hablando con mi hija, estudiando, me dice: hijo, papá, ¿de qué vas a compartir? Dije: voy a hablar de una fuente y de esto y lo que significa. Me dijo: ¿sabes qué, papi? Tú puedes hablar también de esos peces que están en un estanque, como en un restaurante chino. Esos peces solo nadan alrededor. Dice: pero también puedes decirle que cuando un pez está en una fuente, en una corriente, los peces son libres. Y yo decía: Señor, gracias. Gracias, Señor. ¿Es usted libre realmente? ¿Usted se encuentra estancado en la monotonía? Si usted se encuentra estancado, yo quiero hacerte una invitación para que oremos por ti. Jesús quiere liberarte de esa monotonía. Pero no tan solo quiere liberarte de esa monotonía. Si tú estás enfermo, escucha bien. Si tú estás enfermo y padeces una enfermedad, Jesús es el sanador por excelencia, el médico por excelencia. Él es el hacedor de milagros, no nosotros. Pero hay algo que tú debes de hacer. Es tomar la decisión de venir y decir: Señor, muchas veces, Señor, yo no creo. Tienes que decir esas palabras que decías: Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. ¿Qué vas a hacer tú en esta mañana? Vamos a empezar con esa alabanza. Mientras entonamos esa alabanza, por un momento, habla con el Señor. Habla con el Señor. Y si tú necesitas oración, yo te invito que con toda libertad, quiero decirte que Jesús está aquí para restaurarte, para sanarte. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renueve. Dile que te cambie, hermano. Tú necesitas por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas. díselo. Por el poder de tu amor. Señor te va a levantar. Díselo, hermano. Abre tu corazón. Yo te quiero ver cara a cara, oh En Señor, una presencia. y conocer a
necesitas pasar al altar, hermano, adelante. Queremos orar por ti. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti, solo ti. Ahora sé por el poder de tu cúbreme con tu amor, cerca quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad.
Te exaltamos, Señor, esta mañana, Señor, esta tarde, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor. Oh, tú eres santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quiero invitarles, si sienten cómodos, levanten sus manos y lo más en reverencia hacia nuestro Padre. Señor, en esta mañana, Señor, gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado, Señor. Lo tomamos, Señor, en acción, Señor, lo agarramos, Señor, para nosotros, Señor. Señor, si hemos estado parados, Señor, por cualquier razón, Señor, si hemos estado lo más estancados, Señor, Señor, que tú nos puedes llevar, Señor, al próximo paso, Señor, a poder seguir caminando, Señor, en fe, Señor. En este momento, Señor, oro, Señor, por la gente que necesita, Señor, esa fe, Señor, que necesita ese empujo de fe, Señor, de poder lo más seguir confiando en ti, Señor. Si necesitan sanidad, Señor, oro, Señor, que tú les des esa sanidad, Señor, que están orando, Señor. Si necesitan liberación, Señor, en cualquier situación, Señor, en este momento, Señor, oro, Señor, por esa situación, Señor, que tú, Señor, vas a romper lo que sea, Señor, que están pasando, Señor, lo que sea, lo que están aquí, Señor, lo que nos están viendo en casa, Señor. Tú, Señor, vas a romper cadenas, Señor, vas a romper maldiciones, Señor, que han estado en las familias, Señor. Pero oramos, Señor, por sanidad, Señor, y liberación, Señor. Lo recibimos, Señor, en esta tarde, Señor. Lo creemos, Señor. Y si el enemigo viene, Señor, con mentiras, Señor, diciendo que tú no vas a recibir tal cosa, no, Señor, no vamos a escuchar la voz del enemigo, Señor, pero vamos a escuchar la voz de ti, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, y vamos a recordar, Señor, de las promesas, Señor, que tú nos has dado en tu palabra, Señor. Esas promesas, Señor, que tú a través de Jesús nos has dado, Señor, a través de las profetas, Señor, que tú nos has dado, Señor. Vamos a agarrarnos, Señor, de esas promesas, Señor, y vamos a declarar esas promesas, Señor, en esos momentos, Señor, cuando el enemigo viene, Señor, contra nosotros, Señor, con mentiras, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, Señor, un Dios de milagros, Señor, y podemos confiar en ti, Señor. Y también, Señor, oramos, Señor, en este momento por Rudy, Señor, nuestro hermano, Señor, que ha estado en un accidente, Señor. Esté con él, Señor. Protégelo, Señor, que ojalá que no ha sido nada grave, Señor. Señor, que tus ángeles estén con él, Señor. En lo que sea, Señor, si ha tenido que ir al hospital, Señor, que tú estés con él, Señor, ya. Pero ahorita, Señor, nos unimos, Señor, con él, Señor. Oramos por él, Señor, que tú estés con él, Señor. Protégelo, Señor. Que nada malo, Señor, le haya pasado. Oro bendiciones, Señor, para esta semana, Señor. Protégenos, Señor. Protege a cada persona al regresar a sus casas, Señor. Al estar en el trabajo o en la escuela esta semana, Señor. Señor, que podemos ser luz en las tinieblas, Señor. Que podemos mostrar tu amor, Señor, hasta a otra gente, Señor, que necesita ese amor tuyo, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos en esta semana, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, Señor, y nos amas, Señor. Amén, amén y amén. Que tengan una buena semana. Los esperamos el próximo domingo a la misma hora. Y no olviden que si quieren, traigan comida para compartir. Después del servicio vamos a tener un tiempo de almuerzo. Nos vemos. Adiós.